Buenas tardes, físico Edwin Torres Peñalosa. En esta tarde voy a resolver un ejercicio que dejó como práctica para los estudiantes, que es el problema número 18 del libro de problemas propuestos de Sir Szymanski, donde nos dice lo siguiente: entra agua en un edificio por un tubo de PVC con una rapidez de flujo de 1,8 metros por segundo. O sea que vamos a tener el agua a una velocidad de esta magnitud. Y nos dice también que un diámetro interior de 6, centímetros, y acá tenemos su velocidad. Ya. ¿Y qué nos dice también? Ya una presión absoluta de 5 átomos. Ahí ya. Esos son los primeros datos. Y en el cuarto piso se encuentra un cuarto de baño de 7,5 metros con una instalación de tubo de 1,3 centímetros de diámetro. Y nos pide calcular la presión de salida de dicho baño. Como pueden observar, acá tenemos lo que es velocidad, tenemos diámetro o área también, tenemos presión. En el otro lado también tenemos diámetro, altura, y también nos pide la presión. Para este ejercicio lo vamos a resolver aplicando la ecuación de Bernoulli. ¿Cuál es la aplicación de Bernoulli? O la ecuación. La ecuación de Bernoulli es el siguiente: P viene a ser la presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por altura. Básicamente esta expresión viene a ser la presión hidrostática. ¿Y por qué vamos a usar la ecuación de Bernoulli? Porque esta ecuación ayuda a relacionar tanto la velocidad, la altura y también la presión. Entonces, ¿cómo sería? Primero pongamos los datos. Tenemos como primer dato la velocidad. Vamos a poner velocidad en 1 a este dato, que es 1,8 metros por segundo. ¿Y qué más tenemos? Tenemos diámetro interior de 2,6. Allá podemos tener diámetro 1, 2,6. Que también tenemos una presión absoluta, o sea, presión 1 de 5 átomos. Ya. ¿Y qué más tenemos? Nada más. Acá podemos observar que, como nos dice que entra a un edificio, podemos deducir que la altura que va a tener esta presión va a ser 0. Porque está entrando al edificio, o sea, de la base. Podemos deducir por eso. Y ahora, ¿qué más tenemos? También tenemos que en el segundo punto, que es en el cuarto piso, se encuentra un cuarto de baño de 7,5 metros. Entonces, en el segundo punto vamos a tener una altura 2, altura 2 hay que ponerle de 7,5 metros, con una instalación de tubo de 1,3 centímetros de diámetro. Ahí ya tenemos diámetro 2, que es igual a 1,3 centímetros. ¿Qué más tenemos? Cuarto de baño, una presión de salida de dicho baño. Ya, nos pide la presión 2. Acá para poder aplicar esta ecuación simplemente hay que aplicar también el principio de continuidad en esta ecuación. O sea, ¿qué es el principio de continuidad? Simplemente vamos a decir que la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado 1 más la densidad por la gravedad por la altura en 1 va a ser igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado de la segunda velocidad
en el segundo punto, más la densidad por la gravedad por la altura 2. Entonces, este principio vamos a usar para hallar la presión. Entonces, para seguir el procedimiento, los datos que están aquí debemos transformarlos en datos que son internacionales. Metros, metros, centímetros, centímetros. En magnitudes internacionales, para así decirlo. Y para eso vamos a tener lo siguiente, que como nos dice que la velocidad 1 es 1,8 metros por segundo, entonces esto ya está en sistema internacional, esto se mantiene. Pero tenemos el diámetro, que el diámetro nos dice que es 2,6 centímetros. Eso transformando en metros nos va a ser igual a 0,026 metros. O si no, lo ponemos acá, más para que se vea mejor. Velocidad 1, sistema internacional 1,8 metros sobre segundos. Diámetro 1 a 0,026 metros. La presión en 1 es igual a 5 átomos. Esto transformando a sistema internacional va a ser en pascales. ¿Y a cuánto equivale eso? 5 átomos va a ser igual a 1,013 por 10 a la 5 pascales. Ya. Altura 0 no nos interesa. Y ahí vamos a tener el sistema 2. Vamos a tener como altura 2. Esto también ya está en sistema internacional. Metros. Diámetro 2 va a ser igual a 0,013 metros. Y por último tenemos, esos serían todos los datos que tenemos. Pero acá, para poder ahorrarnos el tiempo, hay que hallar su radio. Su radio de esto viene siendo la mitad de esto, que sería 0,0065 metros. Y el radio de acá sería igual a 0,013 metros. Ya, estos datos ya tengo en el sistema internacional. Ahora sí puedo aplicar. Pero acá, para aplicar en esta ecuación, necesito la velocidad 2. ¿Y cómo puedo hallar la velocidad 2? Para la velocidad 2 simplemente voy a usar el principio de continuidad, que es el caudal en un punto va a ser el mismo caudal en el punto 2. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? El principio de continuidad. Entonces, va a ser caudal en un punto va a ser igual al caudal en el segundo punto. ¿Y a qué equivale el caudal? El caudal equivale al área 1 por la velocidad en 1, va a ser igual al área 2 por la velocidad en 2. Tengo el área en 1. Como estamos trabajando en un tubo, el tubo, ¿cómo es su área? El área transversal del tubo es un círculo. Entonces sería pi por radio al cuadrado, el primer radio al cuadrado por la velocidad en 1 va a ser igual a, ¿qué más? A pi por radio al cuadrado de 2 por la velocidad. Acá podemos ver que se va pi con pi, y despejando la velocidad 2, aquí va a ser igual la velocidad 2 va a ser igual a, despejando sería, esto se pasa a multiplicar, sería radio 1 al cuadrado entre radio 2 al cuadrado multiplicado por la velocidad. Esto lo podemos expresar también que toda esta expresión al cuadrado, ¿no? Por distributiva. Ya. Entonces ya tenemos la ecuación de la velocidad 2. Entonces simplemente hay que reemplazar valores.
¿qué tenemos? El radio 1, ¿cuánto nos vale? Radio 1, que sería este punto, que serían 0,013. Ese es el de aquí, el radio 1. El radio 2, ¿cuál es el radio 2? Aquí tenemos que es 0,0065. Ese se nos vendría a ser mi radio 2. Ya, pero todo esto elevado al cuadrado. Acá al cuadrado, esto al cuadrado y multiplicado por la velocidad en 1. ¿Cuánto vale la velocidad en 1? Tenemos aquí, que es 1,8. Todo esto va a ser igual a ¿qué? A la velocidad 2. Entonces la velocidad 2 va a ser igual a ¿qué? Si esto elevamos al cuadrado por la calculadora, ¿cuánto nos da? A ver, 0,013 nos va a dar equivalente a allá. Nos dice que es 0,0000169. Y esto elevado al cuadrado nos va a ser igual a 0,00040 y 4, 2, 25. Ya, esto sería en las respuestas, ¿no? Por 1,8. Al final la velocidad 2 al cuadrado, esto si dividimos, nos va a salir aproximadamente 4. Todo esto nos va a salir 4. 4 por 1,8. Este punto multiplica multiplicación. Y finalmente si multiplicamos 4,8 nos va a ser igual a 7,2. 7,2 metros por segundo. Eso sería la velocidad 2. Entonces ya tenemos velocidad 2, tenemos altura 2, diámetro 2, tenemos prácticamente todo para hallar la presión 2. Entonces, rápidamente para terminar el problema, voy a borrar esta y vamos a resolver. Entonces, la ecuación lo dejamos aquí. En esta ecuación voy a despejar la presión 2. Entonces, despejando la presión 2, ¿cómo sería? La presión 2 va a ser igual a ¿qué? Si yo despejo esto, todo esto se vuelve negativo. Es negativo, negativo, y solamente quedaría esto positivo. Entonces, ¿a qué sería igual la presión 2? Presión 2 sería igual a presión en 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado del 1 más la densidad por la gravedad por la altura en 1 menos 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos la densidad por la gravedad por la altura 2. Entonces, esto vendría a ser mi ecuación para tener la presión en 2, o sea, la presión de salida en dicho baño. Entonces, simplemente reemplazamos datos, ya que lo tenemos. Presión en 1, ¿a cuánto equivale? Presión 1, aquí está, que es 1,013 por 10 a la quinta más 1/2. La densidad del agua se sabe que es 1000 por ya, es una constante que siempre se maneja, la densidad del agua. Y la velocidad 1 al cuadrado, que es 1,8, todo esto al cuadrado, más 1000 por la densidad, la gravedad 9,81, pero esto ahí lo voy a trabajar 9,8. Y la altura 1, pero la altura 1 dijimos, hemos deducido que era 0, porque parte del inicio. Entonces sería por 0,
menos 1/2 de la densidad por la velocidad 2. La velocidad 2 ya hemos hallado 7,2 al cuadrado, y todo esto lo restamos la densidad. Bueno, esto también voy a borrar un poco, ya tenemos los datos para poder que nos alcance. Ya, menos la 1000 por la gravedad 9,8 por la altura 2. ¿Cuál es la altura 2? Esto, 7,5. Entonces, simplificando la operación, esto vendría a ser 0. Y acá, rápidamente, con la calculadora, nos vendría lo siguiente: que la presión 2 va a ser igual a, esto vendría a ser 5000, no, 5,065. Esto lo operamos de frente ya, para que como tenemos poco espacio lo vamos a operar. Y esto tendría 50.000, no, 506.500 más 500, si dividimos entre 2, 500 por 3,24 más, esto es 0, menos 500, todo esto multiplicado por 51,84, que es la velocidad al cuadrado, y todo esto por 9.800 por 7,5, que viene a ser la altura del segundo punto. Seguimos resolviendo la presión 2. La presión 2 va a ser igual a ¿qué? Copiamos esto tal como está. Más esto resolviendo nos sale 1620 menos 25.920 al resolver esto. Este es 25.920. En la calculadora salió mal. 25.920 menos 73.500. Y finalmente, operaciones simples, la presión 2 nos estaría dando 408.700 pascales. O también, convirtiendo a atmósferas, vamos a tener que es 4,03 atmósferas. Entonces esto viene siendo la respuesta final para este problema, que la presión que va a tener final de dicho baño bien va a ser en 400.700 pascales o 4,03 atmósferas. Eso sería todo en este ejercicio. Muchas gracias.